Sean todos bienvenidos a la Cátedra UNESCO 2013, un espacio dedicado a la reflexión sobre los aportes del pensamiento iberoamericano, las políticas de comunicación y los retos actuales de la investigación en comunicación. Daremos inicio al seminario Medios, Políticas y Modelos de Negocios a cargo del profesor Guillermo Mastrini, quien hará un recorrido histórico a través de las políticas de comunicación en América Latina y Argentina principalmente. Bienvenidos. Vamos a iniciar nuestra segunda sesión de este seminario número 2 con el profesor Guillermo Mastrini. Guillermo es el director de la maestría en Industrias Culturales de la Universidad Nacional de Quilmes y profesor de la Universidad de Buenos Aires. Vamos a escucharlo hablando del tema medios de comunicación y políticas. Me comentaba hace un momento que el día de mañana, nuestra sesión de mañana en la mañana, va a centrarse más en el tema modelos de negocio. Guillermo, bienvenido. Tienes más o menos como una hora para la exposición y luego abrimos a ronda de preguntas. Bueno, trataré de complementar en todo caso, de dar algunas aproximaciones y sí, un poco la segunda parte de mi conferencia va a trabajar más en relación a lo que podríamos pensar desde la situación latinoamericana actual. Ahí voy a hacer algunas observaciones y también un poco contarles o relatarles qué se está debatiendo en Argentina a partir principalmente de un tema que ustedes seguramente conocerán mal por las noticias, como es la discusión en torno a una ley de servicios de comunicación audiovisual, y digo mal porque todo lo que se informe sobre eso no será cierto. Así como las noticias que llegan de Colombia a Argentina en gran medida están mediadas y mediatizadas por intereses particulares, lo mismo ocurre en el sentido inverso, ¿no? Y hay un tema ahí interesante para pensar. Yo también quería hacer, al igual que el profesor Moragas, un recorrido histórico del concepto de políticas de comunicación como base y fundamento de la ponencia o de la conferencia, pero a diferencia, voy a irme un poquito más atrás en la historia, porque me interesa pensar el origen o cuándo aparece la discusión en torno a lo que podemos llamar una política cultural, ¿no? Una política cultural que, por lo menos en términos teóricos, conceptuales, creo que la mayoría de los que estamos aquí presentes vamos a coincidir que deberían incluir a las políticas de comunicación y de hecho en general en casi todos los planes y programas culturales esto es así reconocido. El principal problema que vamos a ver cuando analicemos en concreto es que esto es mucho más difícil de ser llevado a la práctica. Quiero decir, si bien en los planes, y yo por ejemplo observaba estuve leyendo antes de venir el plan de cultura y el plan de comunicación y cultura de Colombia, reconoce eso claramente y conceptualmente está claro. A la hora de ser llevado a la práctica hay una clara diferencia entre políticas de comunicación y políticas culturales, ¿no? Hay una segmentación que en muchos casos parte de una segmentación institucional, pero también en la práctica y en la ejecución de las políticas, ¿no? Y esto es una cuestión sobre la que sería interesante también poder reflexionar. Y decía yo que es interesante pensar sobre el origen de las políticas culturales, es decir, pensar cuándo en la humanidad se empezó a discutir el problema de la intervención sobre la producción cultural. Y lo digo intervención de una manera muy amplia, en primer lugar, en el sentido de no dejar la producción librada a la propia práctica, digamos, ¿no? Es decir, que había que tener... Y yo encuentro que ese momento, o ese momento fundacional, ese momento de debate, comienza
con el debate que es muy significativo sobre la libertad de expresión. Y que es un debate inconcluso y que tiene consecuencias muy importantes en la actualidad, ¿no? Es decir, llega hasta nuestros días, ¿no? Y en ese sentido es significativo pensar que entonces el debate sobre la libertad de expresión tiene su origen cuando la palabra pública empieza a ser necesaria. Quiero decir con esto, durante la mayor parte de la historia de la humanidad, no era necesario tener palabra pública. La comunicación prácticamente quedaba exclusivamente en el ámbito de lo privado. El ámbito de la comunicación pública es relativamente reciente y tiene, desde mi punto de vista, una significativa relación ¿con qué? Con el auge de la ciudad. Es decir, en la organización feudal, rural, no hay necesidad de palabra pública. Y en tanto no hay necesidad de palabra pública, no hay necesidad, o hay una necesidad mínima de palabra pública, las cuestiones organizativas son bastante simples en un punto, y en tanto no hay necesidad de palabra pública, no hay necesidad de discusión sobre la palabra pública. Va a ser, no es lo único por supuesto, pero permítanme una referencia nada más, va a ser la aparición, el surgimiento de la imprenta lo que va a modificar esto. Por supuesto que la imprenta no es que esté cayendo en un determinismo tecnológico de pensar de que porque aparece la imprenta pasa esto. No, la imprenta aparece porque había una necesidad de comunicar masivamente, ¿no? Es decir, hay una razón social del surgimiento de la imprenta, pero la imprenta plantea el desafío por primera vez de la existencia, ¿no?, de la posibilidad de replicar masivamente un discurso. Y a partir de eso, esa posibilidad desafía por primera vez, desde mi punto de vista, el monopolio de la palabra pública que hasta ese momento tenía el Estado, un Estado pequeño comparado con el Estado actual, ¿no? Incluso podríamos decir sistemas paraestatales como la nobleza, que eran los que realmente tenían palabra pública, y la Iglesia, que era en realidad quien tenía la verdadera palabra pública estaba en la Iglesia. ¿Y quién comunicaba? ¿Quién se comunicaba con la población masivamente? Era la Iglesia, el que tenía el púlpito. El lugar de la comunicación pública era el púlpito de la Iglesia medieval, ¿no? Y hasta ese momento era prácticamente un monopolio, pero un monopolio de hecho. La imprenta desafía el monopolio de hecho de la palabra pública por parte de la Iglesia, y es así que, y también, lógicamente, esto va acompañado. ¿Por qué? Va acompañado por el ascenso de una clase social, la burguesía, que primero va a ostentar una riqueza económica y, como suele ocurrir en casi todas nuestras sociedades, quienes tienen poder económico también quieren tener poder político, ¿no? Y desafían el modelo de estructura social y política monárquico, en una articulación entre lo económico, lo político y lo social, por supuesto, y van a plantear la necesidad de quitar los controles que hasta ese momento establecía principalmente el Estado y, de una manera más indirecta, la Iglesia. Y van a desafiar esto, ¿no?, la necesidad de una palabra pública. Y fíjense una cuestión interesante. Entonces, la primera discusión, desde mi punto de vista, en torno a la idea de política cultural y de política de comunicación, el primer gran debate que vamos a tener, se va a dar a partir del año 1500. O sea, es un debate reciente en la historia de la humanidad, ¿no? Si lo pensamos en toda la historia de la humanidad, el debate sobre la libertad de expresión y el debate a partir de ello de la cultura es un debate reciente. Y en este sentido, recién a fines del siglo XVIII podemos decir que en algunos países del mundo, en muy poquitos en realidad, se va a saldar positivamente la idea de que nadie tiene el monopolio de la palabra pública, y al revés, ¿no? Se va a consagrar este principio que es el de la libertad de expresión. Todos tenemos derecho a decir aquello que queramos decir. Y este principio, y justamente, y aparece una cuestión que es muy interesante, que es que va a quedar vinculada a la noción de libertad de expresión inicialmente a lo que los abogados, y aclaro que yo no soy abogado y me cuesta este tema, pero los abogados llaman el derecho negativo, es decir, el derecho, la consagración del derecho de libertad de expresión implica la no intervención del Estado.
¿Por qué? Porque hasta ese momento el Estado había sido el censor. Es decir, hay una concepción histórica de que la intervención del Estado es para censurar las ideas de la ciudadanía. Básicamente en aquellos momentos de una clase en ascenso como era la burguesía. El Estado monárquico del siglo XVII es un claro ejemplo de ejercicio de la censura frente a la irrupción de la burguesía, ¿no? Y esto es cierto, pero tiene un problema, que lo voy a abordar más adelante, que es que no vivimos más en un Estado monárquico. Quiero decir, el gran cambio es el cambio en el rol y en el papel y en las lógicas del Estado en relación a esto. O sea, quiero decir, está bien conceptualizar en ese momento la crítica a la censura por parte del Estado monárquico, pero me parece incorrecto mantener esa concepción de libertad de expresión basada solo en un derecho negativo de no intervención del Estado, y eso lo voy a después recuperar, permítanme, más adelante cuando analice las políticas de comunicación en la actualidad, ¿no? Entonces, digamos, hacia fines del siglo XVIII, siglo XIX, de más está decir el siglo XX, pero me interesa detenerme durante un momento en el siglo XIX, ¿no? El siglo XIX es muy interesante porque es el momento en el que, según Habermas, en un libro clásico que supongo que la mayoría de ustedes conocerán, que fue publicado tempranamente, traducido, podríamos decir, tempranamente al castellano, tuvimos la suerte que el profesor Moraga, que aquí nos acompaña, dirigiera esa colección célebre de Gustavo Gili, ¿no? Que tradujo, y esto también es, perdonen la digresión, pero es una cuestión que a mí siempre me gusta comentar, ¿no? El libro fue traducido, si no mal no recuerdo, el título es Historia y Crítica de la Opinión Pública, en castellano, pero recuerden ustedes que Habermas usa un término alemán, que no voy a, por obvios motivos de mi escaso pronunciamiento del alemán, el título del original en alemán de Habermas es, no es así, pero sería una historia de la publicidad. Pero historia de la publicidad no entendida como la entendemos en castellano, y por eso que hay una traducción y hay una derivación, sino historia de lo público. El problema de lo público, ¿no? O sea, la conceptualización de lo público en la sociedad burguesa. Que Habermas hábilmente identifica el siglo XIX como la plena expansión de la esfera pública burguesa. Es decir, y a mí me interesa esta noción en Habermas. Habermas dice, ya no existe el Estado censor, ya el Estado ha cambiado, por supuesto, hablando de los países, de 4 o 5 países europeos. Dice, ha desaparecido ese Estado censor y todavía no han aparecido las restricciones del mercado. Es cuando Habermas hace un paralelismo interesante, dice, por un lado hay libre mercado, es decir, estamos en la fase competitiva del capitalismo, y por otro lado se está construyendo un libre mercado de ideas. Hay una competencia por las ideas, que él, por ejemplo, ubica en toda la tradición de los cafés literarios parisinos, toda la discusión de esa esfera pública burguesa, y nos llevaría a otro tema que no voy a abordar, pero que es muy interesante, el rol del intelectual como pensante de la sociedad, ¿no? El rol del intelectual que piensa y que propone modelos y que confronta con otros intelectuales para la constitución, ¿no? de una esfera pública muy rica en términos de debates. Pero rápidamente Habermas advierte, algo que para mí es muy interesante, dice, la burguesía también tempranamente se da cuenta de los riesgos de esa esfera pública libre. Esa libertad que había generado, es decir, frente a las restricciones del Estado monárquico, ¿por qué? Porque también aparecían los desafíos a las propias lógicas de la sociedad burguesa. Es decir, en esa espacialidad que lógicamente lo podemos ubicar, para poner un ejemplo, no hace falta, ¿no? en lo que se plantea en la Comuna de París, digamos, ¿no? Es decir, y toda la irrupción del pensamiento marxista crítico de la burguesía, ¿no? y del sistema, no solo del sistema productivo, sino del sistema político burgués. Y a partir de ahí viene un momento interesante que podríamos ubicar en el siglo XX, que es que ya las restricciones a esa esfera pública no van a estar dadas por el Estado, sino que en mayor medida van a estar dadas por el mercado. Es decir, es cuando se van a dar los procesos de concentración de la propiedad de los medios,
y la primera sin dudas es la prensa, a partir de un cambio muy significativo, como es la irrupción de la publicidad como elemento central de financiamiento de los medios de comunicación. Recuerden ustedes que históricamente los periódicos, ¿no? Los periódicos estaban financiados, su economía, no estaban financiados, su economía se basaba en la venta de ejemplares, ¿no? La mayoría, y eso permitía una enorme diversidad de periódicos, ¿no? Es decir, no hay ninguna duda que hoy circulan más cantidad de ejemplares, pero había muchos más títulos de diarios en el siglo XIX en Europa que hoy en la actualidad, ¿no? Así, había una riqueza y una diversidad que hoy se ha perdido. Y no se ha perdido por ningún acto de censura, se ha perdido sencillamente porque no hay capacidad económica para generar estos periódicos desde un sistema financiado por publicidad. O sea, el recurso publicitario también genera, digamos, contribuye a ese proceso de concentración. Básicamente los que acceden a la publicidad tienen recursos para mejorar su productividad, quienes no acceden a la publicidad van perdiendo peso, van perdiendo capacidad competitiva y esto igualmente, y esto también es un paréntesis y una digresión, pero sí me interesa, porque creo que hace también a la constitución del campo comunicacional. Creo que muchas veces el campo comunicacional ha seguido leyendo los medios en clave del siglo XIX. Y digo esta provocación ¿por qué? Porque ha seguido leyendo los medios como difusores de ideología. Pero los medios a partir del siglo XX, y por eso el concepto de industria cultural, cambian, se reorientan hacia que, en primer lugar, son productores de valor económico. Además, siguen cumpliendo una función, por supuesto, de lo que podríamos llamar, en términos marxistas más clásicos, de reproducción ideológica y social. Pero ha cambiado la lógica, ya no son, digamos, durante el siglo XVIII y XIX, esa prensa que, ¿qué era lo que organizaba la prensa en el siglo XVIII y XIX? La difusión de ideas, para participar en el debate público. ¿Qué es lo que organiza la prensa a partir del siglo XX? Está organizada económicamente, está organizada para generar ganancia, dentro de una dinámica económica capitalista como el resto de las empresas, lo cual es absolutamente lógico. Y en segundo lugar, por supuesto, sostiene y mantiene también su lógica de difusión de ideas. Pero desde mi punto de vista, esa lógica, cuando se industrializa la prensa, queda subordinada a la lógica principal, que es la lógica económica, ¿no? El concepto de libertad de expresión ya había sido ampliado a no solo la idea de que todos podemos decir lo que pensamos, sino que lo podemos decir a través de medios, de los medios que existan, y por eso que inicialmente, rápidamente se traslada la concepción de libertad de expresión a la concepción de libertad de prensa, que es un concepto que en realidad lo que agrega es el medio a través del cual se expresan las ideas. El siglo XX va a cambiar significativamente este debate, ¿no? Por varias cuestiones. En primer lugar, de nuevo, una irrupción tecnológica, ¿no? Los medios electrónicos. La irrupción primero de la radio y después de la televisión hace que haya que repensar, sin dudas, la política de medios a partir de que van a usar, y esta es la primera justificación, aunque no creo que sea la mejor justificación, van a usar un recurso finito y público que es el espectro radioeléctrico. ¿Y quién administra el espectro? Los estados. Pero la regulación, hay que entender desde mi punto de vista, que la regulación de los medios de comunicación que usan espectro, el origen de la regulación no está, y esto se puede buscar en varios textos, hay un trabajo muy interesante de un norteamericano llamado Dwayne Winsek sobre los orígenes de la regulación en Canadá y en Estados Unidos, pero también los trabajos clásicos de McQuaid sobre la regulación en Europa. El origen de esa regulación no está en el interés del Estado por regular, sino en el interés de las empresas por tener lo que hoy llamamos un marco jurídico estable. Es decir, en qué condiciones podemos desarrollar nuestro modelo. Y aquí, claro, aquí se abren también dos opciones de lo que podríamos llamar política cultural o la política comunicacional dentro de la política cultural, que es el modelo norteamericano de radiodifusión, un modelo basado en ¿qué? En las concesiones del Estado a empresas privadas para que
éstas se desarrollen comercialmente, y el modelo europeo en el cual, de manera interesante, se dice, como no podemos garantizarle a todos los interesados licencias de radio, el Estado va a mantener cautivamente la radiodifusión como representante del conjunto de la sociedad, que es el modelo de servicio público monopólico totalmente alternativo. Ahora, no hay que pensar tampoco, no hay que caer en el reduccionismo de pensar que este modelo alternativo es un modelo anticapitalista, ¿no? Es decir, en todo caso yo prefiero una expresión que le leía a una investigadora noruega que se llama Trine Sivertsen, que dice, es una desviación del modo capitalista de producción, pero no es, por supuesto, anticapitalista. Incluso, si tomamos, por ejemplo, un texto muy interesante de Raymond Williams sobre un clásico de Raymond Williams del año 74 que se llama Televisión, Forma Tecnológica y Cultural, que aprovecho a pasar el chivo, acaba de ser traducido al castellano, un texto muy viejo, muy actual a la vez, cuando uno lo lee, muy actual y que acaba de ser por primera vez traducido al castellano. Williams justamente dice, cuidado que el modelo de servicio público británico no entraba en contradicción, por ejemplo, con los intereses de fabricantes de equipos de televisión. Quiero decir, no es un modelo anticapitalista, sino que no estaban dadas las condiciones para el desarrollo comercial de la radio y la televisión. Y a partir de ahí se configuran estos dos modelos, de los cuales van a influir a nivel mundial. Es decir, en el resto del mundo, principalmente en Asia y en Europa, el modelo que va a predominar es el modelo europeo. Esto tiene que ver también con una cuestión absolutamente geopolítica. Estamos todavía en el periodo colonial y la metrópoli difunde su modelo. Y en América Latina, ya independizada, ¿no?, en el siglo XX, pero cambiando justamente en un momento que está cambiando la hegemonía sobre América Latina e irrumpe Estados Unidos con fuerza, el modelo que se va a adoptar para la radio y televisión, con la excepción, lo tengo que aclarar porque estamos aquí, de Colombia y parcialmente de Chile, va a ser el modelo norteamericano de radiodifusión, es decir, un modelo básicamente comercial, ¿no? Ahora bien, ¿cuál es el fundamento de estas políticas de comunicación? Va a ser el interés público, la protección del interés público. Es decir, va a quedar claro que la política cultural y la política... Es decir, y es interesante, creo que el concepto de interés público es tan interesante como complejo. Quiero decir, es tan interesante como inasible. Nos permite pensar un montón de cosas, pero al mismo tiempo es un concepto que muchas veces se nos escapa como el agua entre las manos. No hay es decir, es un concepto, el de interés público, que varía histórica y geográficamente. Es decir, ¿no? ¿Qué se entiende por interés público en cada momento y en cada país? O sea, podríamos decir, hay tantos intereses públicos como lugares y momentos históricos. Pero ¿qué es lo interesante del concepto de interés público? Que es el fundamento de la política de comunicación y que es, digamos, lo opuesto al interés privado. Es decir, si tuviéramos que dar una definición, no la podemos dar tanto por lo que es, sino por lo que no es, ¿no? Que en general no es la mejor manera de definir. La mejor manera de definir conceptualmente las cosas es por lo que es y no por lo que no es. Pero en el caso de interés público, en principio, la primera gran diferencia que podemos hacer es no es el interés privado, ¿no? Es decir, hay algo que tiene que ver con la administración de recursos y de intereses que hacen al conjunto de la sociedad, ¿no? Y ahí estaría definido básicamente el interés público. Y en este interés público va a haber, desde mi punto de vista, una tensión muy fuerte entre dos valores a proteger. Por supuesto hay más, pero los dos que estructuran la gran discusión son el bienestar económico, es decir, dicho de una manera más actual, si se quiere, la sustentabilidad del sistema, se haya elegido el que se haya elegido, el modelo público o el modelo comercial, frente a un valor que es absolutamente extraeconómico, que es la diversidad, ¿no? Es decir, acá hay una tensión muy fuerte porque además cabe decir desde el principio que son valores que en gran medida, y ahora voy a explicar por qué voy a sostener esta afirmación, son contradictorios. Si quieren lo digo provocativamente, la diversidad es cara. La diversidad cuesta dinero.
La diversidad no es eficiente económicamente. Lo que pasa es que es un valor social y político muy importante, y creo que casi todo lo que estamos en la sala vamos a coincidir que es un valor a proteger y que la política cultural tiene que incidir para proteger ese valor, pero que, insisto, es un valor absolutamente extraeconómico. Es decir, mañana avanzaremos un poco más en eso, que es la parte de la economía, pero está claro que si dejamos librado al mercado y sobre todo a criterios de eficiencia económica, toda la producción cultural tiende, por la naturaleza del bien simbólico, insisto, lo voy a desarrollar mañana porque si no, no me va a quedar tiempo para lo que quiero decir hoy, tiende a lo que podríamos llamar monopolios naturales. Es decir, son bienes no rivalizantes, entonces hace que todos podamos compartir el mismo producto cultural, y en términos de eficacia económica es más eficaz que exista uno a que existan muchos. Pero eso choca de plano, esa idea, esa tendencia de los bienes comunicacionales y de los servicios comunicacionales y culturales, choca de plano con algo, con un valor que, insisto, desde mi punto de vista, también está arraigado desde los orígenes de la humanidad, que es la diversidad. Reconocer que somos distintos como seres humanos y en el reconocimiento de la diversidad, la necesidad de protegerlo. ¿Por qué? Porque cuando eso no había sido un problema, el problema de la diversidad, no había sido un problema, en tanto no había una lógica económica de producción de la cultura. Cuando entra una lógica económica de la empresa capitalista, que lo que procura, lógicamente y de acuerdo a las lógicas inherentes al capitalismo, es maximizar la ganancia, la diversidad entra en conflicto con eso. Entonces, toda la política cultural, y especialmente la política cultural para la radio y la televisión, tuvo la tensión entre estos dos valores, ¿no? Es decir, cuando digo tensión no quiero decir que se haya desequilibrado absolutamente para uno o para otro lugar. Siempre se está, ¿no? Una política, algunas acciones de política promueven un valor y generalmente aparecen otras que van a compensar eso, ¿no? Es decir, hay una tensión, es decir, hay una balanza que se está moviendo permanentemente. Ahora, para definir esa política, además, para definir la política comunicacional, tenemos que pensar quiénes son los actores que definen la política comunicacional. Y en este sentido podemos identificar, yo aquí sigo un trabajo también muy clásico, que para los que les interese el tema lo recomiendo, que es un texto de Van Quillenburg y McQuaid, que se llama Los cambios en los paradigmas de política comunicacional, es un texto de hace unos 10 años aproximadamente. Van Quillenburg y McQuaid dicen, bueno, en realidad hay tres actores, ¿no? Tres actores genéricos, identificables, ¿no? Está el sector privado, las empresas, el Estado, la sociedad civil. Claro, ¿qué ve Van Quillenburg y McQuaid ven rápidamente? Dice, de estos tres actores que serían los potencialmente interesados en la política de comunicación, a la mesa de discusiones históricamente solo se han sentado dos. Hay un actor que se ha quedado afuera de la discusión, que creo que para todos ustedes es obvio que es la sociedad civil, ¿no? Es decir, las políticas de comunicación históricamente fueron construidas por las empresas interesadas, que, como les digo, las empresas necesitan un marco regulatorio. En América Latina hay un extendido discurso por parte de las grandes empresas de medios. En Argentina esto es casi cotidiano, no sé qué tanto se reproduce aquí en Colombia, pero los dueños de medios suelen tener como una muletilla que dicen: la mejor ley de prensa es la que no existe. Bueno, eso no es verdad ni para ellos mismos. Ellos no lo creen, ellos lo dicen porque es una construcción discursiva que les sirve. Pero, digo, yo les planteo rápidamente, bueno, si no hay ley, entonces cada uno que quiere montar una radio la monta, porque si no hay ley, no hay ley. ¿No? Pero no, la ley tiene que garantizar distintas cuestiones que son básicas. Propiedad privada, reparto de la licencia, etc. O sea, y eso se hace por ley, yo no conozco otra manera de hacerlo. Es decir, la idea de que la ley no existe no es real, no conduce a nada, ¿no? Y al contrario, hay muchas regulaciones que en algunos casos incluso son punitivas, ¿no? Persecutorias de los que no cumplen con la ley. Entonces no existe esa idea, pero está extendida, ¿no? La idea de la no regulación. La empresa está interesada en la regulación porque necesita las condiciones de operación en el mercado. El Estado, lógicamente, se ha preocupado, y se ha preocupado más por la otra cuestión. Se ha preocupado históricamente ¿por qué? Por la diversidad cultural, por proteger algunos valores, y por eso digo que básicamente la tensión está entre esto, ¿no? Garantías económicas para el sector empresarial, garantías
culturales y políticas desde el punto de vista del Estado. Ahora, ¿qué pasa con la sociedad civil? ¿No? Y esta es una pregunta interesante que me parece que debemos hacer. ¿Por qué la sociedad civil no ha... la sociedad civil sí, la ciudadanía no se ha preocupado, no se ha movilizado, no ha generado una propuesta propia? En primer lugar, cabría una explicación, si se quiere, un poco si se quiere, tecnológica, y es que se lo ve como algo técnico, algo difícil, algo complejo, algo abstracto. Y esto puede ser que en parte sea cierto. Sin embargo, yo diría que la ciudadanía está directamente involucrada con las políticas de comunicación. Porque los medios de comunicación es lo que más consumimos, los medios de comunicación y todo es lo que más consumimos cotidianamente durante toda nuestra vida. Es decir, si con algo tenemos un vínculo estrecho, es con la comunicación y la cultura, porque convivimos con ella todo el tiempo. Y la forma en que se organice la producción, distribución y consumo cultural es algo que nos afecta desde que nacemos hasta que nos morimos. Entonces me parece que no es una cuestión menor como para dejarla de lado. Yo siempre planteo el paralelismo. Fíjense ustedes qué ocurre, por lo menos, de nuevo, insisto, desde la perspectiva argentina, con dos ciudadanías que para mí sí son manifiestas en términos de preocupaciones sociales. La educación y la salud, ¿no? Si hay una reforma de educación, una reforma de salud, yo sé que ayer hubo una marcha aquí en Bogotá por la reforma de salud, ¿no? Inmediatamente que se genera una movilización en torno a proteger, no, cuidado, la salud es algo que tenemos que proteger. Pero provocativamente les pregunto, ¿vamos más al médico que ver televisión? ¿Vamos más a la escuela que lo que vemos cine? ¿Con qué nos vinculamos más a lo largo de nuestra vida? Claro, esto tiene una construcción que yo entiendo por qué es esto, porque son como momentos nodales de nuestra vida, la educación y la salud. Pero en términos de vínculo, en términos es mucho más significativo, porque incluso, está obvio decirlo, nuestras percepciones sobre la salud y sobre la educación están en alguna medida vinculadas a los consumos culturales que hayamos tenido. Y sin embargo, insisto, la ciudadanía no se ha preocupado mucho por estos temas. Lo ha dejado en esa mesa, no se ha sentado hasta, diría, la última década del siglo XX y sobre todo la primera década del siglo XXI, donde empieza a haber a comprender la importancia de lo que se está discutiendo en materia de política cultural y comunicacional, y por lo tanto empiezan procesos de lo que podríamos llamar de incidencia, ¿no? De tratar de incidir sobre esa política ampliando los derechos. Porque esta es una cuestión fundamental, y es qué derechos tenemos en tantos ciudadanos que consumimos comunicación y cultura, ¿no? Bien decía Miquel en su conferencia, bien decía que una primera consagración de derechos se da en el año 48 con la Declaración Universal de los Derechos del Hombre. Pero desde mi punto de vista, eso que es un gran avance y muy significativo avance, tiene una limitación. Desde mi punto de vista, esto por supuesto merece también una discusión más profunda, pero estoy planteando algunos ejes que me interesan. Desde mi punto de vista, esa discusión, esa declaración se queda en el ámbito profesionalista. Es decir, expande los derechos de libertad de expresión, desde mi punto de vista, desde los dueños de los medios a los que trabajan en los medios. Sigue estando todavía escasa el derecho ciudadano a la comunicación. Y esto es fundamental. ¿Por qué? Porque en tanto esto sea un derecho, es algo que podemos reclamar que se nos asista y se nos cumpla, ¿no? Entonces, me parece que como sociedad civil, insisto, y se está empezando a comprender la importancia, y creo que aquí también podemos señalar en relación a esto una cuestión que tiene que ver con un desarrollo tecnológico. Creo que la digitalización ha afectado nuestra relación en términos de ciudadanos vinculado a las políticas de comunicación y cultura. Porque fíjense que hasta los momentos previos
o anteriores a la digitalización, la posibilidad de ser creadores culturales era algo lejano, era algo que solo podíamos llegar a tener a través de los medios de comunicación. Incluso esto se puede pensar, por ejemplo, para las organizaciones sociales, ¿no? Cuando uno analiza cuál era la política de comunicación de las organizaciones sociales, cualquiera sea, medioambientalistas, feministas, cualquiera que era, tenemos que llevarnos bien con los medios porque los medios son los que transmiten nuestras preocupaciones a la sociedad. Hoy todos sabemos que la digitalización nos permite establecer canales directos de comunicación y esa función de mediatización exclusiva, porque por supuesto que siguen teniendo una función importantísima de mediatización, pero ya no es exclusiva, ya se ha roto ese oligopolio comunicacional, sea del Estado o sea del sector privado, está, digamos, nos pone más cerca a todos de pensarnos como productores culturales. Y si todos estamos más cerca de pensarnos como productores culturales, nos interesa mucho más cuál es la política que permite que podamos difundir lo que producimos. Y yo creo que en este sentido se da este cambio, ¿no?, de que la sociedad civil empieza a pensarse como ciudadana de la comunicación y empieza a pensar que la política de comunicación afecta directamente su lugar en el campo comunicacional, ¿no?, que antes era una idea más difusa, ¿no? Entonces, yo creo que sí es momento de pensar, de discutir la noción, una noción. Aquí hay dos opciones en relación al concepto de libertad de expresión. Que una sería ampliar la noción de derecho a la información, la noción de libertad de expresión, es decir, pasar de lo que sería un derecho negativo a un derecho positivo, otros llaman derecho de cuarta generación, es decir, a la idea de que el Estado no solo debe garantizar la libertad de expresión en términos abstractos, sino que debe garantizar el ejercicio de la libertad de expresión. El ejercicio es que todos podamos difundir nuestras ideas a través de todos los medios disponibles, si no es un derecho abstracto. Entonces, ahí, insisto, claro, eso cambia el rol del Estado, porque eso implica que el Estado ya no es más censor, sino que el Estado es garante. El Estado es garante de la libertad, pasaría a ser garante de libertad de expresión, ¿no? Esto, por ejemplo, si les interesa trabajar en esto, es muy interesante todo el análisis que hace un constitucionalista norteamericano, medianamente conocido, que se llama Owen Fish, ¿no?, sobre una nueva lectura de la primera enmienda de la Constitución de Estados Unidos. Ustedes saben que la primera enmienda de la Constitución de Estados Unidos es la que garantiza la libertad de expresión, pero siempre fue entendida desde un punto de vista del derecho negativo, ¿no? Y Owen Fish hace toda una relectura diciendo, no, bueno, acá también podemos interpretar derechos positivos, derechos de garantizar la necesidad de los ciudadanos de expresarse a través de los medios, y en ese lugar tiene un rol fundamental el Estado. La otra opción es reemplazar el concepto por el de derecho a la comunicación. Claro, la ventaja de esta situación de pensar en derecho a la comunicación es que uno lo crea desde la nada, no tiene que lidiar con la historia y el problema es que instalar un nuevo concepto es mucho más difícil que modificar. Quiero decir, le veo como... Hasta hace 2 o 3 años yo estaba convencido que había que optar por la opción del derecho a la comunicación. Hoy creo que, por ejemplo, todas las opiniones consultivas y todos los informes de la Relatoría de Libertad de Expresión del Sistema Interamericano de Derechos Humanos se hacen cargo de la ampliación del concepto de libertad de expresión, ¿no? Entonces, quiero decir, es más complejo esto y no lo planteo como una opción cerrada, ¿no? Es decir, lo que está claro, desde mi punto de vista, en que más allá de cómo lo denominemos, el Estado debe garantizar el derecho ciudadano a la cultura y a la comunicación. Y garantizarlo es superar una primera etapa del proceso de democratización cultural, que fue la lógica del acceso. Cuando, en primer lugar, cuando se pensó cómo democratizamos la cultura, democratizamos el acceso, que todos reciban, ¿no? Yo creo que la ampliación de ese concepto, que estaba, por ejemplo,
en las concepciones de políticas nacionales de comunicación de los 70, que estaba en el informe McBride, es que no basta con el acceso a la cultura, sino que necesitaría la participación como complemento necesario, indispensable, de la posibilidad de ejercer completamente esa idea. Y ahí viene toda la lógica. ¿Cómo el Estado garantiza que esto efectivamente se cumpla? ¿Cómo el Estado garantiza acceso y participación? ¿Cómo el Estado promueve sin caer, porque estos son los riesgos, en controles discrecionales, ¿no? Porque también la política tiene una dimensión real que no la podemos evadir, ¿no? Es decir, muchas veces algunos gobiernos de tendencia autoritaria o pocos solidarios con el debate público utilizan estas herramientas para después aprovecharse para difundir solo sus ideas. No estamos planteando esos modelos de Estado. O sea, el Estado es algo bien complejo y bien cambiante, ¿no? Entonces, me parece que este es el escenario en el que se puede pensar la política de comunicación y cultura, pensando en términos de derechos, en términos de la necesidad de ampliar los derechos, y si se amplían los derechos, también se está ampliando la ciudadanía comunicacional, ¿no? La idea de que todos somos ciudadanos de la comunicación, porque efectivamente convivimos con la comunicación y la cultura, porque efectivamente somos partícipe necesario. No hay comunicación y cultura sin usuarios, consumidores, lectores, Es decir, no existe el mercado de industrias culturales sin todos nosotros. Por lo tanto, en tanto somos partícipes, tenemos derecho a participar. Es casi una derivación lógica, una cuestión de la otra. Esta es la perspectiva, o este es el marco desde el que me parece que se puede pensar, o se debe, desde mi punto de vista, pensar qué está ocurriendo con los medios de comunicación, con las políticas de comunicación en América. Y acá viene también un primer paréntesis. Yo creo que para analizar políticas de comunicación, hoy el concepto de América Latina nos queda grande. Digo nos queda grande porque me parece que hoy en la región hay dos tendencias o dos paradigmas que van incluso mucho más allá de la comunicación. Creo que hoy podemos hablar de América del Sur y, por otro lado, de México y América Central, o América Central incluyendo a México, según cómo lo quieran ver desde el punto de vista geográfico. Quiero decir con esto, me parece que, más allá de las diferencias políticas que hay al interior de América del Sur, que eso no me preocupa sustantivamente, hay una idea de una discusión más o menos común y de promover y proponer alguna estrategia común para pensar estos problemas. Muy limitadas todavía, pero está eso en la idea. Mientras que América Central y México van en otro camino, van en una alianza directa con Estados Unidos. Su política está totalmente, diferenciada desde mi punto de vista de la política de América del Sur. Entonces, me voy a referir básicamente a lo que está ocurriendo en la primera década del siglo XXI en América del Sur. Y creo que es importante. La primera cuestión que marcaría desde mi punto de vista es lo que para mí ya es el saldo más positivo, que es que sin duda el tema se está empezando a debatir. Frente al no debate histórico, frente a la no ciudadanía histórica, hoy los problemas de comunicación y cultura ocupan algún lugar en la agenda pública. En algunos países es lo central de la agenda, o es uno de los puntos centrales de la agenda pública. En otros países todavía es un tema emergente, pero ya podemos decir que no es un no tema, como lo fue históricamente, ¿no? O sea, históricamente esto era un no tema. Yo lo digo provocativamente, nosotros decíamos de los medios de comunicación, perro no come perro, ¿no? O sea, los medios no hablan de los medios. Nunca los medios discutieron, O sea, por ejemplo, había una cuestión que nosotros la estudiábamos en su momento, era la página, en un momento la prensa en Argentina, ahora directamente ha desaparecido esa página, pero durante mucho tiempo los periódicos tenían una página sobre sindical, gremios. ¿Qué pasaba en los sindicatos? ¿Qué pasaba en los gremios? Era una o dos páginas del periódico. Nunca había una información sobre qué pasaba en los gremios de prensa, nunca había una información sobre qué pasaba en los gremios vinculados a la comunicación. Es decir, el problema social era cualquiera menos la propia comunicación, ¿no? Eso no estaba en discusión. Lo mismo cuando vamos a la economía. Nunca el problema eran los medios de comunicación. Siempre los problemas estaban en la industria del azúcar, la del vino, o la que fuera, la del café, pero nunca en la economía de los medios, ¿no? Y eso
eso está cambiando, ¿no? Eso está cambiando porque parece que de alguna manera, insisto, más o menos tímidamente, el debate en torno a la comunicación, a la cultura, es un problema que ya se ve la relevancia, que tiene una relevancia significativa. Y esto me parece que es un cambio, insisto, sustantivo, porque la ciudadanía, y la ciudadanía comunicacional particularmente, no puede ser lograda sin la práctica. Quiero decir, ¿no? El ejercicio ciudadano es un ejercicio que requiere práctica. Y esto nos sirve, por ejemplo, cuando pensamos, esto los politólogos lo trabajan bien, cuando piensan las transiciones de los modelos de dictadura a democracia, ¿no? Tan propios de América Latina en los 80 y 90. Es decir, el ejercicio de la democracia, después de periodo prolongado de dictadura, no se salvaba. Había un ejercicio de aprendizaje de la vida en democracia, y también hay un aprendizaje, había un aprendizaje de la ciudadanía democrática en términos generales, y desde mi punto de vista también hay un aprendizaje en términos de la ciudadanía comunicacional. Con errores, con aciertos, con avances y con retrocesos, propio de la dinámica política. Ahora, en muchos países no solo se está discutiendo, sino que también se está avanzando significativamente en materia de políticas de comunicación, políticas concretas de comunicación. Y aquí es interesante, ¿no? Aquí es interesante porque hay muchas opciones de lo que se está haciendo. Una primera cuestión que me parece muy significativa en términos de debate es que muchos países han asumido la comunicación como un derecho humano. Lo cual lo cual se asimilaría bastante a esa noción que yo planteaba antes de derecho a la comunicación, ¿no? La comunicación es un derecho humano. Por poner ejemplos concretos, las constituciones de Ecuador y de Bolivia, las nuevas constituciones, insertan artículos en sus constituciones donde reconocen el derecho humano a la Constitución. Por supuesto que cómo eso se implementa y cómo se traduce en un derecho garantido plenamente, todavía hay problemas y podríamos discutir largo y tendido qué se está haciendo en esos países sobre eso. Pero no es menor, desde mi punto de vista, que en la Constitución, es decir, en el pacto social entre el Estado y sus ciudadanos, aparezca reconocido el derecho a la comunicación. Una segunda cuestión que también se ha trabajado mucho es todo el tema de los medios públicos, ¿no? El tema de los medios públicos es algo que diría que es probablemente el elemento más común a todos los países de América del Sur, trabajar sobre los medios públicos. Esto tiene una lógica, que es que el medio, hacer políticas para los medios públicos, y después voy a volver sobre el concepto de medio público, es lo menos confrontativo con el sector privado. Quiero decir, es lo que permite desarrollar una línea de política que no entra en choque directo con otras políticas que sí lo hacen en materia de los medios privados, ¿no? Que como todos sabemos en América Latina, la particularidad que tienen los medios privados es que son enormes conglomerados de un enorme poder económico y político. Cuando digo enormes, ¿por qué? ¿Por qué hago referencia a esto? Porque son de un tamaño y de una involucración y significación política que excede, en muchos casos, a cualquier grupo norteamericano o europeo. Su capacidad de incidencia política y económica, ¿no? Es decir, hay grupos de medios norteamericanos y europeos que son mucho más grandes que los latinoamericanos, pero en un contexto de economías más grandes donde su poder se ve, de alguna manera, disputado por otros grupos de poder. En América Latina, los medios de comunicación, sabemos bien, forman parte del entramado central del poder político y económico. Entonces, confrontar con eso tiene una dificultad mucho mayor. Vuelvo a los medios. Entonces, hay una política de creación, de promoción de lo que idealmente deberíamos llamar medios públicos, y que cuando analizamos las políticas concretas tenemos que bajar nuestras expectativas, lamentablemente, no es algo porque todavía esa noción de lo público, en tanto de lo opuesto a eso que mencionaba al principio, de ese concepto habermasiano de la publicidad, no se refleja plenamente en los medios que ahora yo los voy a introducir. Yo los llamo medios de propiedad estatal, porque eso sí es característico, ¿no? Hay medios que son de propiedad del Estado. De ahí a que sean medios públicos todavía tenemos una distancia que
depende de la ciudadanía en gran medida que esa distancia sea reducida, ¿no? Cuando digo, o sea, medios de propiedad estatal es que son de propiedad de Estado. Ahora, ejercen un verdadero rol de medios públicos, dando la palabra a todos los sectores sociales. Bueno, en general no. En general no. Es decir, y acá hay que fíjense, y voy de nuevo, me restringo al caso argentino porque prefiero no opinar de lo que conozco menos, ¿no? Son canales que sin duda promueven la diversidad cultural, pero que tienen muchas más limitaciones a la hora de promover la diversidad política, ¿no? O sea, en términos políticos siguen anclados en una lógica que incluso podríamos llamar gubernamental, ¿no? O sea, son, en términos informativos, ¿no? Están muy vinculados a las necesidades de la agenda del gobierno, lo cual no solo es un error conceptual, desde mi punto de vista es un error político, porque deslegitima absolutamente esos medios. Esos medios, cuanto más los medios son identificados con el gobierno, está claro, y esto se sale de todas las estadísticas, menos confiabilidad tienen, menos audiencia tienen. Porque que esto, fíjense, es una diferencia muy significativa con lo que ocurre en Europa, con una larguísima tradición de servicio público, de medios públicos, donde en todos los países el programa más visto de los canales públicos, ¿cuál es? El noticiero. Porque la gente confía más en el canal del Estado como promotor de una diversidad que en el canal privado que lo identifica con intereses económicos concretos. En América Latina, y tiene una razón de ser, insisto, no es por nada, todavía confiamos más en los privados que en el del gobierno, ¿no? El gobierno va solo a decir su verdad y va a ocultar las críticas y todo eso, y entonces por eso que hay una distancia entre lo que podemos llamar medio de propiedad estatal y medio público. Pero bueno, eso sería. Ahora, en términos de diversidad cultural, sin duda son mucho más diversos que los canales privados, ¿no? Cuando uno analiza parrillas de programación de los canales, son mucho más diversos en los géneros que cubren, en las perspectivas culturales. No hay un problema en la noción de cultura, el problema está en la política con los medios, ¿eh? Insisto, estoy generalizando, de Argentina no tengo duda de que esto es así. Otro elemento que ha aparecido notablemente en América del Sur en los últimos tiempos son las políticas anticoncentración, ¿no? Es decir, lo que pasa es que la política anticoncentración, que es fundamental, si el diagnóstico es que los medios están absolutamente concentrados, que los niveles de concentración que hay en los medios de América Latina no encuentran parangón en ningún lugar del mundo, O sea, ustedes saben que nosotros hicimos una investigación con mi amigo y colega Martín Becerra sobre los niveles de concentración en América Latina, y nos da que las 4 empresas, en el mejor de los casos 4, en algunas veces menos, dominan al menos el 80% del mercado. Así como conclusión muy general, esto después se podría estudiar más profundamente. Es decir, una concentración altísima. Ahora, el gran problema de la política pública aquí es cómo desconcentrar, ¿no? Porque cuando la situación, o sea, una cosa es no permitir la concentración y otra cosa mucho más difícil es ir para atrás, es hacer el recorrido inverso. Bueno, diagnosticamos que la concentración es muy alta. La concentración es muy alta y esto tiene 2 problemas. Tiene un problema incluso en términos de eficacia económica. ¿Por qué? Porque establece barreras de entrada, cuellos de botella, quiero decir, no es eficiente desde una perspectiva de mercado competitivo, pero mucho menos eficiente es en términos de diversidad cultural, política, etcétera, etcétera. ¿Cómo desconcentrar? Bueno, esto es uno de los grandes problemas. Yo diría que hay en estos momentos 3 opciones para las políticas de desconcentración. La primera es establecer límites, que es la política más tradicional. No se puede tener más de esto. El problema de esa política es que es muy difícil ir para atrás. Después voy a contar el caso argentino con más en detalle. Es decir, si el que está tiene más del límite que voy a establecer, ¿cómo hago para llevarlo para atrás? Es muy costoso e implica, sin duda, una confrontación notable. Bueno, aquí hay un caso muy interesante, ¿no? En el caso colombiano, fíjense que hay una posibilidad de desconcentrar, no por la vía de limitar, sino por la vía de permitir
a los que no pueden entrar, ¿no? Y sin embargo ustedes bien saben que la discusión de la tercera cadena es una discusión que parece que, volvemos a eso, ¿no? De eso no se habla, ¿no? No hablemos de la tercera cadena, pero que finalmente es esto, lo que estamos hablando es de desconcentrar el mercado. Una segunda opción es la opción de promover lo diverso, quiero decir, no achico a los que están, pero genero nuevos participantes en el mercado. Todo lo que sea política de estímulo fiscal, apoyo, promoción a la diversidad. El gran problema que tiene esta política, volvemos a algo que decía al principio, ¿cuál es? Que es muy cara. Sobre todo porque en general hay que sostenerla en el tiempo. No es como en otro lugar donde yo doy un empujón y ya después la empresa empieza a rodar. Aquí generalmente los estímulos tienen que ser muy duraderos en el tiempo y producir, como yo les decía, es muy caro en materia, por ejemplo, audiovisual, ¿no? Entonces, en épocas de restricciones económicas, en épocas, aun cuando en estos momentos en América del Sur podemos decir que la economía no está en su peor momento y por lo tanto hasta podríamos pensar en algún impulso en este sentido, ¿no? Entonces, la política y una tercera opción, que es la que ahora defienden en general las grandes empresas, ¿cuál es? Los tribunales de defensa de la competencia, ¿no? Ustedes saben que viene en la línea de la mejor política, la que no existe. O sea, la protección de la diversidad, lo que ellos llaman ex post, ¿no? A posterioridad. Bueno, no hagamos algo restrictivo, sino que dejemos que el mercado, y si hay algún problema, estudiémoslo. Yo lo que pasa es que digo que en materia comunicacional son pésimos defensores, ¿no? O sea, no defienden nada esos tribunales. Porque aprueban todas las fusiones, y esto lo comparamos, por ejemplo, con Estados Unidos. En Estados Unidos, dos empresas se quieren fusionar y el Tribunal de Defensa de la Competencia dice, bueno, pero ustedes inviertan aquí, este mercado no lo puede tener. Digo, no encuentro un ejemplo similar en América del Sur, ¿no? Empresas que se fusionan, que pasan a controlar el 60-70% del mercado y el tribunal dice que eso no afecta a la competencia. Entonces, tenemos un problema ahí. En general, además, hay un problema de captura de agencia y todo eso, pero eso es otro tema. Entonces, ese modelo, a mí el modelo de Tribunal de Defensa de la Competencia, y además tiene un problema agregado. Los tribunales de defensa de la competencia, desde mi punto de vista, no entienden la especificidad del mercado comunicacional. Es decir, tratan a los mercados comunicacionales como al mercado del acero o al mercado automotriz. Bueno, para mí no. Porque, insisto, ¿pero por qué no es lo mismo? Porque hay un valor extraeconómico en la comunicación y la cultura. Un valor a proteger que no es el mero funcionamiento económico del mercado. Entonces ahí se genera un foco de conflicto con estos tribunales, pero que, insisto, lo menciono porque es la tendencia predominante. Lo que está predominando es, vamos hacia esos modelos de tribunales de defensa de la competencia. Y finalmente una cuarta área de política que se ha promovido, voy a mencionar 5, o sea que esta no es finalmente, es todo el tema de la producción de contenidos, ¿no? Es decir, cómo el Estado garantiza, apoya, promueve. De nuevo, volvemos a lo que marcábamos antes, es una política muy interesante con dos cuestiones que son fundamentales. La primera, por la tradición del tipo de Estado, del modelo de Estado que ha predominado en América Latina y en América del Sur, es que no sea discrecional. Si la política que se va a implementar es discrecional, no genera mayor diversidad, ¿no? Y esto hay una tendencia muchas veces que tenemos que observar críticamente, decir, bueno, estamos de acuerdo con toda la política de promoción de contenidos, pero cuidado con la discrecionalidad del Estado, decir, amigo mío promociono, no amigo crítico no promociono. Ahí esto es un tema que siempre aparece. La segunda cuestión, en realidad, o sea, la primera cuestión es que hubiera, desde mi punto de vista, alguna cláusula que garantice universalidad de la promoción, ¿no? Que no deje margen al Estado, ¿no? La segunda cuestión es que ¿cómo hacemos para pasar de un modelo de apoyo a un modelo de sustentabilidad autónoma, ¿no? O sea, no se puede pensar, insisto, o sea, tiene que ser algo, una política que también estimule, ¿no?, la autosustentabilidad en algún momento de los medios de comunicación. Y finalmente una política que ha sido bastante interesante en muchos países, estoy simplificando, después podríamos analizar país por país, pero no tenemos tiempo. No sé cuánto tiempo me queda, ¿10 minutos? ¿5? 10.
Y una última política que desde mi punto de vista ha sido muy interesante, que es la política de promoción de la radiodifusión comunitaria, ¿no? Que se vincularía a la idea también de ciudadanía, ¿no? La podemos anclar en la idea de ciudadanía. Yo creo que ha sido bastante común a todos los países de América del Sur promover, alentar, tal vez con la excepción de Chile, pero en general con mejores condiciones. Fíjense, de nuevo nos lleva a pensar cómo se ha pensado el libre mercado históricamente en América Latina, ¿no? Entonces, no les sonará extraño si yo les cuento o si yo les digo que en muchos casos, cuando se permitían las radios comunitarias, le decían: usted puede existir, puede tener 0,01 kilowatts de potencia, no puede poner publicidad, no puede encadenarse, no puede transmitir cadenada, no puede. O sea, en el momento que le daban la partida de nacimiento, le daban la partida de función también. Y esa era la radio comunitaria en América, la legal, ¿no? Después estaban lo que hacían por fuera, pero la legal era: te doy la partida de nacimiento y en el mismo momento te estoy decretando que no podés vivir. Y creo que en ese sentido, en los últimos años, hay una expansión de derechos que donde, por ejemplo, ¿qué aparece? Bueno, usted puede pasar publicidad, lo cual, pero digo, porque fíjense una cuestión interesante, ¿no? Y eso era por el Estado y promovido por lo que dicen el libre mercado. Ahora, el libre mercado pero sin competencia. Yo no entiendo la noción de libre mercado sin competencia, ¿no? Porque por lo menos desde la lectura de Adam Smith, el libre mercado es un mercado competitivo, no un libre mercado donde yo compito solo o con dos más y excluyo la competencia. Entonces, la radiodifusión comunitaria ha ganado en eso, ¿no? En condiciones de existencia. Incluso en algunos países, por ejemplo, hay una ley modelo desde mi punto de vista en Uruguay, que de alguna manera después fue retomada en la legislación argentina, con reserva de espectro, ¿no? Es decir, ya no dice que usted solo puede existir, no, le voy a dar toda una parte del espectro que solo va a ser para la radiodifusión, que no tiene fin de lucro. Lo cual es muy interesante. ¿Por qué? Porque existía en América Latina, desde la regulación, la concepción de que para hacer comunicación había que querer ganar dinero. Y yo no sé dónde se escribió eso. ¿En qué concepto se vinculó? En Argentina, por ejemplo, para tener una licencia de radiodifusión había que crear una sociedad comercial. Si uno no tenía una sociedad comercial, no podía tener licencia de radio y televisión. Hoy se le ha reservado el 33% a las organizaciones sin fin de lucro para que tengan sus medios de comunicación. Porque ya no tiene el derecho a existir, sino tiene un lugar donde existir, que es lo básico. Porque si tengo el derecho, pero no tengo... Por eso vuelvo a esas nociones de libertad de expresión. ¿Qué significará? Usted tiene derecho a existir, pero no me voy a preocupar de que usted siga existiendo. Así el mercado comunicacional nos lleva a la... Entonces, reserva de espectro, posibilidad de poner publicidad, que es uno de los recursos necesarios. Posibilidad de encadenarse, posibilidad de compartir contenido. Es decir, lógicas básicas que hacen a la supervivencia de los medios comunitarios y que estaban absolutamente prohibidas, insisto, en la mayoría de los casos hasta la década del 90. Cabría agregar, permítanme, un tema que a mí me preocupa especialmente, nos vamos un poquito, pero que es fundamental para entender las políticas de comunicación, y aquí sí creo que se ha avanzado mucho menos, y que es mucho más complejo, que es el tema de propiedad intelectual. Por ejemplo, yo lo comentaba ayer en una reunión con personas del Ministerio de Cultura, en los planes de comunicación y cultura que han desarrollado aquí en Colombia, que me parecen realmente de una claridad conceptual y de una riqueza extraordinaria, no veo ninguna crítica a la propiedad intelectual. O sea, la noción tradicional de propiedad intelectual es intocable, pero esa noción es la noción del mundo analógico. En el mundo digital tenemos que revisar, porque lo que sirvió para algo, y yo creo que, digamos, no era el modelo de financiamiento que más me podía gustar, el de propiedad intelectual, pero reconozco que tuvo una función en términos de masificación del consumo cultural a partir de la lógica de industrias culturales. En el entorno digital carece de sentido, porque hemos acabado, la digitalización, el proceso de digitalización, ha terminado con algo que sí era propio del mundo analógico, que era la escasez artificial de los bienes culturales. Hoy los bienes culturales están disponibles, están ahí. Y la cultura, por lo menos así lo interpreto yo, es un recurso de los seres humanos para los seres humanos. La cultura fue compartida desde que el hombre es hombre, desde que la mujer es mujer. Siempre se compartió cultura. Y compartir cultura
nunca puede ser un delito. A mí me hace gracia cuando dicen que los que comparten cultura son piratas, ¿no? Yo digo, depende. Porque piratas se puede entender de dos maneras, ¿no? Generalmente cuando pensamos en los piratas son los que roban y los que matan. Yo no creo que compartir cultura se pueda asociar de ninguna manera a robar y matar. Pero también los piratas eran los que robaban a los ladrones. Y entonces, si ser pirata es robarle a los ladrones, tal vez yo quiero ser pirata. Pero eso lleva a otros caminos que no puedo extenderme, ¿no? Pero quiero decir, hay todo un tema, ¿no? de qué es la propiedad intelectual tiene que ser discutida. Y en ese sentido sí observo que hay poco avance, ¿no? Al contrario, la tendencia regulatoria es a fortalecer los sistemas de propiedad intelectual, hacerlo más rígido, incluso en algunos casos, por ejemplo el español, hacerlo punitivo, lo cual es delirante. Yo ayer comentaba, hacer punitivo el régimen de propiedad, o sea, hacer persecutorio, desconectarlo, lo vamos a poner presos. Nos van a poner presos a todos. Si todos compartimos cultura. ¿Quién en esta sala no se bajó una película? ¿No? ¿Quién en esta sala no comparte? Pero además es lógico, es razonable, porque está ahí, porque es propio, es inherente a la humanidad el compartir los bienes culturales. Y lo que en algún momento fue un beneficio razonable, que era una exclusividad, hoy parece ser que, a ver, no digo que haya que acabarla, hay que encontrar un modelo, pero no es ese modelo, hay que buscar uno nuevo. Como la industria de la gráfica encontró un nuevo modelo de impresión, y no hay más tipógrafos, ¿no? Los tipógrafos desaparecieron y bueno, y se han refuncionalizado en otras tareas. Habrá que refuncionalizar el sistema y me parece que ahí sí tenemos un déficit. Y muy brevemente, ya para cerrar y no aburrirlo, sí me detendría un minuto en la situación argentina. No quiero, pero sí dos o tres cositas que me parecen interesantes, ¿no? Básicamente podría decir que la ley tiene 4 componentes claves que se vinculan mucho con lo que acabo de exponer. El primero es que está basado en una lógica de derechos humanos y a partir de eso reserva el 33% al igual que el Uruguay, pero quiero destacar que fue primero Uruguay y después Argentina quien adoptó esta política de reserva del 33% del espectro. ¿No? O sea, porque es un derecho humano también reservo a todos la posibilidad de tener espectro. Una política de no concentración muy significativa, muy marcada, pero además con algo que, después voy a volver sobre esto, muy desafiante, con efectos retroactivos, es decir, aquellos que excedan lo que la ley establece van a tener que adecuarse a la ley. Y vuelvo sobre esto después. Todo un área de fomento de la producción de contenidos, también muy importante. Y finalmente, un diseño institucional mucho más participativo. No todo lo participativo que a mí me gustaría, pero mucho más participativo de lo que históricamente había. Por ejemplo, ahora tenemos una autoridad federal de servicio de comunicación audiovisual, la autoridad regulatoria, con participación de las mayorías y las minorías políticas, un Consejo Federal de Comunicación con representación federal y con representación de los actores involucrados directamente en la comunicación, usuarios, empresas, productoras, organizaciones de sociedad civil. Un consejo para la niñez y la infancia en televisión, consejo digamos que tiene una función en todo caso, no tiene capacidades de prohibir nada, pero sí de recomendar y de promover y de incluso y en algún caso incluso de indicar, solo a título indicativo, cuando se observa que se está afectando los derechos del niño y la infancia. Es decir, una batería de instituciones que me parece que han hecho más rico el entorno comunicacional. Y cierro, ahora sí, con una cuestión que ustedes seguramente alguna noticia habrán recibido. La semana pasada, la Corte Suprema de la Nación falló en torno a la constitucionalidad, inconstitucionalidad de la ley. El Grupo Clarín, que es el grupo más grande de medios de Argentina, que detenta el 60% de casi todos los mercados, bueno, del cable principalmente, y tiene posiciones muy importantes en televisión, en radio y en prensa gráfica, dice, le hizo un reclamo a la judicial diciendo que esta reforma era inconstitucional, porque afectaba a sus derechos patrimoniales. Yo acá tengo derechos adquiridos, derechos patrimoniales, y si se afectan mis derechos patrimoniales, se afecta la libertad de expresión.
Y por eso vuelvo al inicio sobre el concepto de libertad de expresión. Y esto era un riesgo, porque digamos, de alguna manera, si la Corte Suprema le daba la razón al Grupo Clarín, quedaba el Estado atado de pies y manos para establecer política cultural, porque si cualquier afectación de derechos patrimoniales afectar la libertad de expresión, es poco lo que se puede hacer después. Y la Corte Suprema, en un fallo de 400 páginas que nos aburrió a todos, porque además alguna vez habría que recomendarles a los abogados que escriban para la sociedad y no para ellos mismos, pero ese es un problema que no podemos solucionar aquí. En un fallo de 400 páginas dice: es cierto que la libertad de expresión tiene una dimensión individual, y en tanto tiene una dimensión individual hay derechos patrimoniales. Pero agrega, la libertad de expresión tiene una dimensión social, y en esa dimensión social no se puede escindir, no se puede separar la expresión de la divulgación. Y en la actualidad es tan importante cómo establecemos medios de divulgación, cómo garantizamos la libertad de expresión. Y el Estado tiene derecho a establecer políticas que garanticen el derecho de todos los ciudadanos a divulgar sus ideas. Y por lo tanto, indica que las limitaciones a la propiedad no son inconstitucionales. Es más, dice, son condiciones, la diversidad, dice la Corte, y es algo que me parece sustantivamente, porque, insisto, cambia el paradigma de libertad de expresión que se había manejado en Argentina hasta ese momento. Dice, la libertad de expresión entendida en su dimensión social es piedra constitutiva de la democracia. Es decir, no hay sistema democrático sin debate público robusto. Es una teoría también del derecho, la teoría del debate público robusto. Dice, no hay democracia plena sin debate público robusto. Y no hay debate público robusto sin diversidad de medios. Y el Estado debe garantizar a través de políticas la diversidad de medios. Esto ha sido más de lo que esperábamos, debo reconocerlo. Los que peleamos por tener una comunicación más democrática, pensábamos que el fallo iba a ser más equilibrado, en el sentido de que iba a darle un poco la razón a Clarín y un poco la razón al Estado. No esperábamos un fallo tan contundente, pero sobre todo a mí me han sorprendido mucho más positivamente los argumentos que la propia declaración de constitucionalidad. Porque, insisto, me parece que una tarea fundamental, y entonces cierro con el principio, es entender la libertad de expresión como un derecho de todos. Gracias. Damos agradecimiento al profesor Guillermo Mastrini por su seminario Medios, Políticas y Modelos de Negocios. Los esperamos en una próxima ocasión.